En esta mañana hay una palabra de Dios para tu vida, hay una palabra de Dios que Él quiere transmitirte y por eso quiero pedirte a este momento tan importante, tan solemne y gracias. A este momento, como les decía, tan importante, tan solemne y de tanta honra, que son unos minutos nada más, prestemos atención a lo que Dios tiene para nosotros. Dios ha puesto una palabra en mi corazón para transmitir a la iglesia ya hace varios tiempo. Esta es una palabra que debemos adoptarla, como todas las palabras que Dios siempre nos habla, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que si queremos ser hombres y mujeres sabios, debemos adoptar la palabra de Dios, practicarla, guardarla. Entonces, por eso, qué importante que es cuando recibimos algo de parte de Dios. Hoy, hablando de la actualidad, a través de los medios, a través de las referencias y a través también de lo que vemos, hay una sociedad donde cada vez está de mal en peor, donde la depresión, el suicidio, la tristeza se ha apoderado de gran parte de una sociedad, no solamente aquí en Argentina, sino mundialmente hablando. Y la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y que gobierna el reino de las tinieblas y que gobierna al mundo. Gobierna a todos aquellos que quieren ser gobernados y que no vienen a los pies de Jesús. Por eso qué importante que es que como hijos y como hijas de Dios sepamos identificar lo que muchas veces son cosas naturales que nos suceden y lo que a veces son cosas espirituales que pasan a nuestro alrededor. Vivimos en un tiempo donde a nosotros, la iglesia, Satanás no descansa y siempre quiere atacarnos, es más, lo hace. Y siempre quiere hacernos desviar del camino de Dios, de los principios, de la santidad, de una vida íntegra. Ese es su mayor objetivo, que no tengamos relación con Dios. Y todas estas cosas suceden porque a veces no identificamos lo que pasa en el mundo espiritual. Por eso, en esta mañana la palabra que Dios va a traer a toda la iglesia es una palabra que tiene que ver con lo espiritual. Y el título de esta predicación es ¿Cómo ganar una batalla espiritual? Podemos ganar batallas espirituales, pero tenemos que entender lo que sucede muchas veces en un mundo espiritual. Si hay alguien que entendía de batallas espirituales, era un hombre llamado Moisés, un hombre de Dios, dedicado a Dios, entregado a Dios, y un hombre que vivía lo que Dios le decía y lo que Dios quería. La Biblia dice que Satanás vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero la Biblia también dice que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha entregado autoridad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 7, la Biblia dice que Dios a sus hijos y a sus hijas les ha dado autoridad sobre el mundo espiritual. Y a veces nosotros nos sentimos como que no tenemos esa autoridad o no sabemos cómo resolver en un momento donde las cuestiones espirituales empiezan a invadirnos o simplemente no las identificamos. Entonces, al no saber, no actuamos y caemos en una red y somos atrapados en ese mundo espiritual donde estamos en cierta forma encarcelados, atados, encadenados, porque no nos damos cuenta y porque no escuchamos y queremos descubrir lo que la Biblia dice acerca del mundo espiritual. Hay una fábula, yo no sé si escucharon alguna vez, acerca de un león donde su mamá lo abandona de muy cachorro, de muy chiquito,
Y en la fábula cuenta de que una manada de ovejas adopta al león. Entonces el león empieza a crecer, empieza a actuar como oveja, claro, porque lo que él veía y lo que tenía a su alrededor era un ejemplo y eran referencias de ovejas. Caminaba como oveja, se movía como oveja, comía como oveja. Y en un momento este león empezó a crecer, se hizo grande, fuerte, mucho más grande que las ovejas. Y dice la fábula que otro león se acerca para atacar a las ovejas, obviamente porque son parte de su comida, ¿no? Y se encuentra con que había un león y que cuando se acerca a este león sale a correr con las ovejas. Se comportaba como oveja y el león no lo podía creer. El león que venía a atacar y agarrar a las ovejas para que sean su comida. Entonces lo empieza a correr. El león empieza a correr al león que se creía oveja. Lo alcanza, lo atrapa y le hace entender que él no era una oveja. Mirá, vos no sos una oveja, mirá lo que sos más grande que yo, mirá la melena que tenés, sos el rey de la selva. Y no podía entender, claro, había vivido toda su vida como oveja. Y llega un momento donde el león lo lleva, al león que se creía oveja, a un río y le muestra el reflejo de lo que él era. Y ahí se da cuenta que él era un león grande, un león con melena desarrollada, un león fuerte. Y cuando él se da cuenta de eso, empieza a rugir tan ferozmente que las ovejas que estaban a la par de él le empezaron a tener miedo y empezaron a huir. Este león no se daba cuenta de su identidad. Este león no se había dado cuenta de quién era, hasta que se vio en el reflejo del río y se dio cuenta quién era. Y la Biblia nos habla que nosotros, como hijos y como hijas de Dios, tenemos autoridad delegada por Dios. Somos hijos amados por Dios. Somos hijos con propósitos, comprados por un precio muy alto, el precio más caro de la historia, que es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Somos hijos que tenemos un gran valor para Dios. Somos hijos que podemos alcanzar y conquistar nuestros sueños de las manos de Dios. Simplemente tenemos que, como hizo ese león, vio su identidad a través de la Biblia. Nosotros podemos, como hijos de Dios, ver nuestra identidad a través de la palabra de Dios y ahí saber quiénes somos, hacia dónde vamos y cuál es el propósito en nuestras vidas. Por eso a veces no nos creemos poco, tenemos una autoestima tan baja que no nos deja ver porque no podemos ver el mundo espiritual porque no entendemos, pero Dios quiere traernos una palabra en esta mañana para que entendamos quiénes somos y qué es el mundo espiritual. Saben que nosotros tenemos constantemente ataques espirituales. Y los ataques espirituales pueden presentarse de diferentes formas. Los ataques espirituales en nuestras vidas a través de Satanás se presentan a través de la falta de paz, a través de pensamientos impuros que te llevan a caer en la tentación. Se presenta a través de trastornos y ansiedades extremas. Los ataques espirituales muchas veces te hacen perder la noción de lo bueno y de lo malo. Los ataques espirituales en la vida de un cristiano te hace tener miedo a las circunstancias sobrenaturales que muchas veces suceden en el hogar o suceden fuera en el hogar o adentro de nuestra mente. Los ataques espirituales están presentes en nuestras vidas cuando te quieren apartar de las relaciones sanas, cuando te quieren apartar de tu relación con Dios. Los ataques espirituales están constantemente en contra de la iglesia. Por eso anteriormente les dije que Satanás vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero la Biblia dice que el Hijo de Dios vino para deshacer
las obras del diablo. Tenemos una identidad que es en Cristo Jesús. Tenemos autoridad de parte de Dios. Somos personas con propósitos. Somos personas que podemos alcanzar, que podemos soñar, que nos podemos levantar y que podemos seguir adelante. Porque Dios está de nuestro lado. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 17. Dios quiere hablarnos acerca de cómo ganar una batalla espiritual. Y como hijos de Dios podemos ganar una batalla espiritual, pero ¿cómo la ganamos? Ganamos esa batalla si nosotros empezamos a aplicar 5 principios. Quiero compartirte 5 principios que un hombre de Dios llamado Moisés él practicó en un momento de una guerra espiritual. Este hombre de Dios sabía de guerras espirituales. Este hombre de Dios sabía identificar lo que era natural y lo que no era natural. Por eso Moisés fue un hombre que hacía todo lo que Dios le pedía, pero más al margen y más allá de todo eso, era un hombre que amaba a Dios, que honraba a Dios con su vida, con su integridad y con sus pensamientos. Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 17, vamos a leer del versículo 8 al 16. Acá la palabra de Dios habla acerca de la guerra con Amalek. Amalek era un pueblo que era descendencia de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob. Y la Biblia dice que este pueblo era un pueblo salvaje, un pueblo guerrero, un pueblo cruel. Sus soldados eran muy crueles. Sus soldados atacaban, sobre todo a los más débiles, arrasaban con todo. Amalek muchas veces se nos presenta como los opositores, ¿no? En contra de todo lo que se llama Dios, de todo lo que se llama iglesia. Por eso Amalek muchas veces son aquellos que nos saquean las bendiciones de Dios. Amalek simboliza a aquellos que impide de que sirvas a Dios. Amalek simboliza dentro de la Biblia y dentro del reino espiritual que es aquellos que se lanza, sobre todo en los más débiles, para arrancarles las bendiciones de Dios y para que vivan una vida de pobreza espiritual, una vida de depresión extrema, una vida donde la ira, la envidia, el enojo es parte de la vida de esa persona. ¿Saben por qué? Porque no se dan cuenta que Amalek, este enemigo espiritual de generación en generación, como dice la Biblia, que Amalek iba a ser un enemigo de generación en generación para toda la iglesia. Es un enemigo que muchas veces está oculto, pero también es un enemigo que está para aprovechar la situación de tu vida espiritual. ¿Vieron cuando estamos en los niveles, ¿no? Que muchos dicen que como cristianos tenemos 3 niveles, ¿no? En una vida espiritual. Allá arriba, en el medio o allá abajo, ¿no? Entonces esos niveles muchas veces marcan cómo nosotros nos encontramos y nos damos cuenta. Cuando estamos ahí medio en el medio, como que nuestra vida espiritual está decayendo, y cuando estamos bajo, ahí es donde aprovecha Amalek para atacar y para desbaratar todos los sueños y todos los proyectos que tenés como hijo de Dios. Éxodo 17 del versículo 8 en adelante, dice así la palabra de Dios: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová,
Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Vamos ahora a Deuteronomio 25, versículos 17 en adelante. Deuteronomio 25. Por favor, si lo podemos poner aquí. Deuteronomio 25 del 17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalec, aquí habla Dios, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, el 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios, el 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Volvamos al capítulo 17 del libro de Éxodo. Aquí en Deuteronomio la Biblia dice que Amalec era un pueblo traicionero, un pueblo cruel. Atacaba por la retaguardia, por atrás, atacaba a los más débiles, a los que estaban cansados, a los que estaban debilitados. Y después en Éxodo nos encontramos con que ahí empieza la guerra, ¿no? Cuando vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: Josué, prepara soldados y vayan a la batalla, que yo me voy a quedar en el monte. Acá vemos la visión de un hombre de Dios. Él entendía que esta batalla era una batalla espiritual. Fíjense en que más adelante, cuando recién leíamos, dice que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel ganaba la batalla. Pero cuando Moisés bajaba las manos, Amalec ganaba la batalla. Entonces, acá pasaba algo. Acá tenía que ver un mundo espiritual que se estaba desatando. Y saben que en el versículo del 8 al 10 vemos que dice el 9, que Moisés iba a ir con la vara de Dios en su mano, y eso simboliza la autoridad delegada de parte de Dios sobre una persona. Y después vemos a Josué, que recibe el mandato de Moisés, y vemos a un hombre de Dios obediente a la palabra de Dios. Josué le pudo haber dicho: nosotros nos vamos a pelear y vos te quedás acá. Josué agachó la cabeza, fue obediente a la voz de Dios que vino de parte de Moisés, y fue a la batalla. El versículo 14, fíjense en que dice: y Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. ¿Pero escribir qué? ¿Cómo ganaron la batalla? ¿Escribir qué? ¿De qué forma ganaron la batalla? No que ganaron la batalla. Dios quería que sus hijos de generación en generación hasta el día de hoy sepamos cómo se gana una batalla espiritual. Por eso le dice a Moisés: registra esto en un libro, registra esto para que sepan mis hijos cómo deben pelear y cómo deben ganar una batalla espiritual. Entonces Dios se encargó de que Moisés pusiera en la palabra de Dios escrito cómo ganaron la batalla, no que ganaron la batalla contra Amalec. Y si prestamos atención, vemos a Moisés que él levantaba sus manos e Israel ganaba. ¿Y qué simboliza esto de levantar las manos? Levantar las manos habla de una dependencia de Dios. Levantar las manos habla de una adoración a Dios. Dice que la palabra de Dios dice que Dios le había dado la batalla a Moisés. Moisés se podría haber quedado cruzado de brazos porque sabía que Dios iba a pelear por su pueblo. Pero en esta espera, él entendía, porque era un hombre visionario, era un hombre que tenía relación con Dios, y sabía que en esa espera él no tenía que estar estático. Era una espera donde él tenía que estar activo de alguna forma, y una forma de estar activo espiritualmente es adorar a Dios mientras espero lo que estoy viviendo. Por eso los 5 principios, quiero pedirte si podés poner, por favor, los 5 principios que quiero compartirles en esta mañana, se encuentran y se desprenden en este texto a través de la vida de Moisés y a través de lo que Moisés hizo. Levantó sus manos.
¿Y saben qué simboliza eso? ¿Cuáles son los 5 principios mientras esperamos, mientras estamos en una crisis, mientras estamos en una batalla espiritual donde Satanás quiso entrar en nuestra familia, en nuestro hogar y destruir y hurtar y matar? Mientras tanto nosotros levantamos nuestras manos y mientras esperamos se ora, se adora, se confía, se alaba y se depende de Dios. Por eso cada vez que nosotros nos encontremos en una situación, en una circunstancia espiritual, recordamos lo que hizo Moisés. Moisés levantó sus manos en señal de oración, de adoración, de confianza, de alabanza y de dependencia de Dios. Por eso cuando él levantaba sus manos, cuando él adoraba y alababa, el pueblo de Israel ganaba. Pero cuando él bajaba sus manos, el pueblo de Israel, dice la Biblia, que perdía, iba perdiendo la batalla. Es nada más y meramente espiritual lo que sucedía. Y saben que muchas veces nosotros nos sentimos de esa forma, creemos que son cosas naturales. Por eso aprendamos a identificar las cosas espirituales, porque tenemos autoridad de parte de Dios delegada para poder adorar, para poder orar, para poder depender de Dios, para poder alabar a Dios. Moisés fue a desarrollar ¿qué? Su función espiritual. Y nosotros podemos aprender de Moisés. Podemos empezar a desarrollar estas funciones espirituales en nuestras vidas. Hay momentos espirituales donde no sabemos qué hacer, donde sucede algo sobrenatural y nos asustamos, donde muchas veces suceden cosas en casa y decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Y esto de dónde salió? Y tenemos miedo. Y saben que todas esas cosas muchas veces Satanás las hace para que nosotros nos asustemos y le demos más valor al miedo que a la palabra de Dios y a nuestra fe en Dios. Bíblicamente sucedieron muchísimas cosas con generaciones que adoptaron lo que Moisés hizo. Y ahora vamos a ir a esto. Hay varias situaciones en la Biblia donde hubo hombres de Dios que seguramente les ha llegado en su momento de la historia lo que Moisés había hecho en la batalla con Amalek, que levantó sus manos, que era una batalla espiritual, que entendía que este hombre era visionario y que sabía lo que estaba pasando y que él se puso a orar, se puso a alabar, se puso a adorar. Hubo 2 hombres de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, llamado Pablo y Silas. Estas 2 personas fueron encarcelados en la cárcel de más adentro, dice la palabra de Dios, en el lugar más seguro y en el lugar más horroroso. Dice que los pusieron ahí. ¿A causa de qué? A causa de anunciar el Evangelio de Jesús. Entonces, quiero ir al siguiente. En Hechos 16, dice la Biblia que cuando Pablo y Silas estaban encerrados, encadenados, dice que a medianoche, orando, un principio que practicó Moisés, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, alabaron. Entonces vino de repente un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Estos hombres de Dios entendían que estaban en una batalla, en una guerra espiritual. Y empezaron a aplicar los principios que aplicó Moisés. Ellos oraron y alabaron a Dios. Y hubo un terremoto espiritual en la cárcel y las cadenas se rompieron. Muchas veces hay ataduras dentro de la vida de un cristiano porque deja puertas abiertas a través del pecado. Y esas ataduras no te dejan avanzar. Por eso en ese momento recordá que la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros le confesamos a Él. Y mientras estamos esperando en esa situación de crisis, o cual sea la situación, hacé como Pablo y Silas, orá y alabá a Dios, como hizo Moisés en aquella guerra. Tenemos otro ejemplo, el siguiente se encuentra en el libro de Daniel. La Biblia acá, el contexto viene diciendo de que hubo un edicto confirmado de parte del rey, en el cual estaba Daniel, que todos debían adorar a una estatua. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando Daniel supo que el edicto había sido confirmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba
3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios. Y después de esto, cuando el rey se entera de que Daniel no se arrodillaba ante la estatua del rey, dice que lo tiraron en el pozo de los leones, en la fosa de los leones. Y la Biblia dice que Dios mandó un ángel y cerró la boca de los leones. ¿Saben por qué? Porque Daniel entendía que era una batalla espiritual y por eso él empezó a orar y a alabar a Dios dándole gracias. Por eso Daniel pudo ganar y pudo salir victorioso de la fosa de los leones. Qué importante que es entender estos principios. Y el siguiente ejemplo se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice la Biblia que había venido un ejército en contra de Israel, un ejército tan grande y tan poderoso, que el ejército de Israel había quedado como una hormiga delante de tanta multitud. Entonces el rey, ¿qué entendió? Esto es una batalla espiritual. ¿Y qué hizo? Se postraron y adoraron delante de Dios. Y después dice, alabaron a Dios con fuerte y alta voz. Alababan y glorificaban a Dios. Y el Señor trajo confusión sobre los enemigos y se mataron unos a otros. Batalla espiritual, guerra espiritual que se gana con principios espirituales. Alabando, adorando, orando, dependiendo de Dios, buscando de Dios, como lo hizo Moisés, como lo hizo Pablo y Silas, como lo hizo Daniel y como lo hizo este rey de Israel, que aplicó seguramente esta palabra que ya había escuchado y acerca de esa guerra que había sucedido con Moisés, con el pueblo de Israel y con Amalek. Hay principios que debemos entender para poder pararnos y para poder llevar una vida victoriosa. Dios quiere en esta mañana que sepamos como iglesia que tenemos autoridad delegada de parte de Dios, que hay herramientas y hay recursos y hay principios espirituales que tenemos que empezar a practicar. Jesús no dijo cuando puedas orar, cuando puedas ayunar, cuando puedas hacer vigilia. Jesús dijo cuando ores, cuando ayunes, cuando me busques, lo da por sentado. Dios lo da por sentado que su iglesia lo hace. Por eso si este es un tiempo donde tu vida de oración está en un tiempo donde te cuesta tanto buscar de Dios, orar o buscar un tiempo, es momento que te levantes. Porque Satanás, dice la Biblia, anda como león rugiente, como Amalek, buscando a los débiles espirituales, buscando a los débiles, a los que se quedan atrás, a los que están cansados, a los que no se quieren levantar, a los que ya las cosas de Dios las hacen simplemente por rutina y no con una devoción y una adoración a Dios. Por eso cuando suceden todas estas cosas debemos sacrificar a Dios alabanza, adoración, por más que nos cueste, oración, dependencia de Dios constante. Así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Pablo y Silas, como lo hizo Daniel, como lo hizo el rey de Israel. Y saben que recién les compartía en el capítulo 25 de Deuteronomio que la Biblia dice que Amalek atacaba la retaguardia, a los débiles, a los que están cansados. Y saben que ¿quiénes son los débiles? ¿Quiénes son los que están cansados? ¿Quiénes son aquellas personas que están lastimados, ¿no? Porque cuando hay una batalla espiritual y Satanás ataca a los débiles, los lastima, los perturba. Perturbar significa alterar el orden. Entonces Satanás altera tu orden mental y de cierta forma te confunde. Te ataca por atrás, por la retaguardia, por el lugar donde más débil sos. Creo que todos tenemos debilidades. ¿Y quiénes son los débiles? ¿Y por qué están debilitados? Los débiles son aquellos que están atrapados. ¿Atrapados en qué? Podemos preguntarnos, hacer un interrogante interno y decir, ¿atrapados en qué? Y muchos cristianos están atrapados porque llevan una vida de pecado, donde la envidia los domina, el orgullo los domina, el rencor los domina. Están dominados por la fornicación, están dominados por el adulterio,
están dominados por el orgullo. Esos son los débiles que habla la Biblia. Esos son los débiles donde Satanás aprovecha, porque donde hay un pecado, Dios no habita. Donde hay un pecado, Dios no se manifiesta. Dios sigue esperando a que te arrepientas, que te apartes de ese pecado y que confieses. Y como la Biblia dice, aquel que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Por eso los debilitados, los que están atrapados, son aquellos que llevan una vida pecaminosa porque la quieren llevar. Entonces, no sé cuál será tu estado delante de Dios. El Espíritu Santo que está en medio de nosotros conoce nuestro interior, nuestros pensamientos y lo que ocultamos. Esta es una mañana que Dios te trae una palabra para que puedas ser limpio, para que te purifiques con su palabra, para que reconozcas lo malo delante de Él y para que ganes las batallas espirituales, porque las batallas espirituales no se ganan si hay pecado. Vos decís, bueno, pero me la banco, pero ¿sabés lo que pasa? Que eso salpica a tus hijos, salpica a tu familia, a los más débiles, salpica a aquellos que amás. Y el pecado trae terribles consecuencias. Por eso Dios te aconseja en esta mañana y te recuerda que si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Quiénes son aquellas personas que están atrapadas? Aquellas personas que están débiles, aquellas personas que no pueden levantarse y avanzar. Son aquellos que todavía no han perdonado. Están atrapados en la falta de perdón. Quiero invitarte a abrir tu Biblia nuevamente en Proverbios capítulo 18, versículo 19. Si podemos ponerlo en un lenguaje actual, si tenemos. Proverbios 18, 19. Habla acerca de aquellos que tienen falta de perdón, que están ofendidos, que están enojados. Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Hasta ahí nomás. Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno está ofendido, es más, Jesús dijo, es imposible que no vengan las ofensas. O sea que nos van a ofender. En algún momento de nuestras vidas nos van a ofender. Capaz que te ofendieron, o capaz que te van a ofender, pero las ofensas van a llegar. Entonces, Proverbio dice, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona está ofendida, ¿qué es lo que hace? Se cierra, se cuida. Es selectiva. Con este me abro, con este hablo, con este no. No quiero que me vuelva a pasar lo mismo que me pasó con fulano de tal porque me ofendió. Y dice, resiste. Acá está. Es más fácil derramar un mudo que calmar al amigo ofendido. O sea, una persona que está ofendida es una persona que está completamente cerrada. Y si está cerrada es porque no puede perdonar. Saben que en la antigüedad la Biblia nos habla de ciudades fortificadas. Las ciudades fortificadas eran aquellas ciudades que tenían muros alrededor. Y los muros hacían que no cualquiera entrara, ¿no? Sino que consistía en que esos muros fueran protección para la ciudad, para que los invasores no entraran tan fácilmente. Es más, no entraba cualquiera a una ciudad fortificada. Antes de entrar, si iba una persona en son de paz, se acercaba, veían si esa persona debía algún impuesto. Si debía impuesto, no la dejaban entrar. O sea que estaban bien fortificadas, estaban bien cuidadas, había un orden establecido y había leyes. Y en esas ciudades no entraban cualquiera, pero la Biblia dice que un hermano ofendido es peor que eso. Un hermano que todavía no soltó su perdón en lo que le pasó en la vida o con quién, es peor que eso, es cerrado. No quiere largar. Y hay un ejemplo natural. En Israel nos encontramos con dos mares, el mar de Galilea y el mar Muerto. El mar de Galilea es un mar donde hay plantas acuáticas, donde hay peces, donde hay vida, donde recibe agua. El mar recibe agua
y también traslada el agua, envía el agua. Y ese mar envía al segundo mar, que es el Mar Muerto, envía sus aguas a través del río Jordán. Pero cuando entra en el Mar Muerto quedan estancadas, porque el Mar Muerto no libera sus aguas. Todo lo que va al Mar Muerto queda ahí. Y en el Mar Muerto no hay plantas acuáticas. En el Mar Muerto no hay peces. En el Mar Muerto no hay vida. ¿Por qué? Porque no libera lo que tiene dentro. Por eso, si nosotros queremos ganar una batalla espiritual, si nosotros no queremos estar atrapados, si no queremos ser parte de los débiles, si no queremos que seamos los vulnerables en los ataques espirituales, Dios nos trae una palabra en esta mañana y nos dice que para ser libre y llevar una vida fructífera, tenés que soltar el perdón. Tenés que soltar lo que te hicieron una vez, tenés que perdonar. No sé qué es lo que pasaste en tu vida, el Espíritu Santo lo sabe y por eso te trae esta palabra en esta mañana, para que puedas perdonar, para que puedas ser libre, para que puedas ser como el mar de Galilea, que recibe y da, y está lleno de vida, y es una vida fructífera. Nosotros decidimos en esta mañana si queremos ser como el mar de Galilea o ser como el mar muerto. La clave está en perdonar. Nos van a ofender, siempre nos van a ofender. Sepamos eso, que en nuestro caminar cristiano siempre va a haber ofensas, pero siempre hay una respuesta de parte de Dios y hay una solución. La solución es soltar el perdón para que puedas llevar una vida fructífera y para que puedas salir de un muro o de una ciudad fortificada llamada ofensa. Dios quiere que destruyamos esos muros que muchas veces nos rodean y no nos dejan ser felices. Eso también es parte de los debilitados. Eso es parte de aquellas personas que se sienten vulnerables y Satanás ataca. Amalek ataca la retaguardia, ataca la debilidad, ataca donde sabe, donde más nos duele, donde más nos incomoda y nos molesta. Por eso Dios quiere que tengas victoria, que tengas sanidad, que todas esas cadenas se rompan, que todo yugo se pudra. Eso es lo que quiere Dios para tu vida. Pero tenemos que hacer lo que hizo Moisés también. Levantar nuestros brazos y mientras se libra una batalla espiritual, acordémonos de estos 5 principios. Oremos, adoremos, alabemos, dependamos de Dios, busquemos de Dios. Y vamos a ver una victoria espiritual, no solo en nuestras vidas, sino también en nuestras familias y en los que más amamos. Todo esto nos debilita. La falta de perdón, los pecados, la envidia, el enojo, la ira, los malos pensamientos nos debilita y nos vuelve vulnerables a los ataques espirituales. A veces hay barreras que nos impiden, quiero compartirte barreras que nos impiden ganar una batalla espiritual. Entendemos quiénes son los que están atrapados y quiénes son los debilitados y que Dios nos trae una solución. Pero también hay barreras que muchas veces no las vemos y que son barreras que no nos dejan ganar esa batalla espiritual contra Amalek. No nos dejan alcanzar las bendiciones de Dios. Y nadamos y nadamos y nos cansamos y no vemos, miramos el horizonte y no vemos tierra, porque hay algo que debemos soltar. Y esas barreras que se presentan muchas veces, saben que son 2. La primera es saber lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Nos volvemos tan teóricos. Sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que adorar, sabemos que tenemos que alabar, sabemos que tenemos que darle nuestras ofrendas y nuestros diezmos a Dios. Todo lo sabemos, está acá, lo sabemos, sí, es una rutina, es una teoría, la sé, no hace falta que la haga porque la sé. Está mal. Si lo sabés, lo tenés que hacer. Porque si lo sabés y no lo haces, es una barrera que te impide ganar una batalla espiritual. Si sabés lo que tenés que hacer, hacelo. Es tiempo de levantarse y hacerlo. Es tiempo de poner estos 5 principios que Dios quiere transmitirte hoy
en práctica en tu vida. Y lo segundo es oír la palabra de Dios, la segunda barrera, oír la palabra de Dios y no asimilarla. Por ejemplo, capaz que estás escuchando ahora y es el momento y está bueno, pero después ya llegás a tu casa y los quehaceres y las actividades, te olvidás de ella. Otra barrera. Esa barrera hace que no ganes ninguna batalla espiritual. No sé qué pasa con mi esposo que no está en la casa de Dios, no sé qué pasa con mis hijos que están de esta forma tan rebeldes y por otro camino, no sé qué pasa. Seguramente hayan barreras que dependan de vos. Seguramente hayan barreras que todavía no venciste, no cruzaste y que no las pusiste en práctica. Estas barreras impiden que ganes una batalla espiritual. Una batalla espiritual también puede ser la vida de tus hijos, la vida de tu esposo, la vida de tu esposa. La ganamos si realmente empezamos a soltar, si practicamos lo que Moisés practicó. Por eso, si sabemos lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Y si oímos, si escuchamos, asimilemos, guardemos, practiquemos. La Biblia dice que Dios siempre nos va a enseñar a través de su palabra el camino que debamos andar. Y anteriormente a eso dice, no seas como el mulo y como el caballo, sin entendimiento. No seas como la mula. Si oís, asimilala, guardala y caminá en ella. Qué importante que es saber, ¿no?, que a veces las batallas espirituales se presentan de esta forma y hay cuestiones dentro nuestra que todavía no han sido resueltas. Pero Dios te trajo una palabra en esta mañana para que la puedas resolver. Dice el versículo 15 que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi significa Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. ¿Por qué dijo esto Moisés? Moisés dijo, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, porque pudimos ganar gracias a él. Moisés estaba haciendo a un estilo así como de mástil, ¿no? Y la bandera de Dios vino en lo alto. Moisés vendría a ser como un abanderado. Las personas de guerra, y sobre todo en la antigüedad, siempre tenían un abanderado que iba adelante, o que estaba en un punto estratégico, donde todos los soldados podían ver al abanderado, y llevar la bandera era un gran honor, y lo tenía que llevar una persona valiente, una persona que ante una situación que pasaba no iba a salir corriendo, sino que iba a estar firme, defendiendo los principios, poniéndose firme en las cuestiones que muchas veces venían y se presentaban para confundir. Y un abanderado era aquel que cuando los soldados miraban al abanderado y el abanderado tenía la bandera bien en alto, quería decir que estaban ganando. Pero cuando el abanderado empezaba a bajar su bandera, quería decir que tenían que empezar a retroceder. O sea que era una persona muy importante en la batalla. Una persona que llevaba un rol espiritual pero muy grande, de gran valor. Y a veces como papá o como mamá somos los abanderados de nuestras familias. Imagínate que tus hijos te vean con la bandera por el piso. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué es lo que va a suceder después? Por eso qué bueno es que seas un abanderado de tu hogar, que lleve los principios de Dios, que seas firme, que pongas los límites y que esos límites tengan que ver con la integridad y con la santidad. Por eso, si sos abanderado en tu hogar espiritualmente, mantenete firme y con la bandera en lo alto, para que todos los que te ven sepas que estás marchando, que la familia marcha, que la familia está bien, que estamos ganando las batallas. Pero si te ven con la bandera en bajo, van a empezar a retroceder y van a empezar a decaer en su vida espiritual. Yo no sé en este tiempo cómo te encontrás, pero sí es un tiempo para levantar un altar como hizo Moisés, un altar de sacrificio de alabanza, como lo hizo él, un altar de sacrificios
para ganar las batallas espirituales. Por eso los sacrificios muchas veces se ganan a través de estos principios espirituales. Orá como nunca oraste. Alabá y adorá a Dios como nunca lo hiciste. Dependé de Dios. Glorificá a Dios en esos momentos. Y vas a ver cómo Dios mismo va a ser tu estandarte, tu bandera, que va a ser tu Jehová Nisi en tu guerra espiritual. Y vas a alcanzar, y vas a derrotar, y vas a ganar. Porque la Biblia dice que Él nos ha dado autoridad. La Biblia dice que somos hijos e hijas de Dios, que somos de gran valor, de gran precio, y que estamos también dotados, como dice la Biblia, de un espíritu de valor, de poder y de dominio propio. Lo tenés, porque el Espíritu de Dios lo colocó en tu vida. Si lo querés desarrollar o no, esta es tu decisión en esta mañana, entendiendo las guerras espirituales. No sé cómo estás, cansado, cansada. Vieron que muchos dicen, ¿cómo estás, hoy? Estoy batallado. Y a veces recibimos esas respuestas. Si la frustración, la depresión, la tristeza, el no saber qué hacer, están dominando tu vida, esta palabra que Dios te trajo hoy es para que comprendas que podés levantarte y que podés ganar esa batalla que se te ha presentado en tu vida y en tu familia. Estés como estés, en esta mañana Dios quiere que te levantes y que sigas a la meta. Yo quiero compartirles un video. Quiero pedir si podemos apagar las luces. Esto pasó literalmente en Barcelona, en España, en el año 1992. Ese es el atleta. Entrenó durante 4 años para ese momento. Era uno de los favoritos. A los 175 metros tuvo una desilusión. Se le presentó una crisis, seguramente un desgarro o algo parecido. Cayó de rodillas. Seguramente la tristeza y la desilusión fueron muy grandes en ese momento. Se levanta y quiere llegar a la meta, como esté, rengueando. Él quiere llegar a la meta igual, esté como esté, con un dolor desgarrador. No daba más. Se acerca un hombre, lo abraza y lo empieza a acompañar, y cuando los de seguridad lo quieren sacar le dice: tranquilo, es mi hijo, tranquilo, es mi hijo. Su papá lo abraza, lo acompaña, y lo ayuda a llegar a la meta. El papá le dice: no tenés que hacer esto. Le dice al papá, le dijo: sí, yo lo voy a hacer por vos. Lo voy a hacer por vos, porque vas a alcanzar, porque vas a llegar a la meta. Estés como estés, lo que te haya pasado en tu vida. Ahí está papá abrazándote. Ahí está Dios acompañándote en esta vida, que muchas veces es tan triste y tan injusta, pero de la mano de Dios es tan diferente, porque lo tenemos a Él.
que nos acompaña. Lo tenemos a Dios que nos ayuda a llegar a la meta. Lo tenemos a Dios que a pesar de nuestros vaivenes y de nuestra vida espiritual está ahí para ayudarnos. Acordate lo que dijo Jesús. Es imposible que no vengan las ofensas y los problemas. Es imposible. Pero también Él dijo que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para que lleguen a la meta, no solos, acompañados y abrazados de la persona más importante que existe, que es el Espíritu Santo. Dale un aplauso a Dios, que sea bien fuerte, 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 fuerte el aplauso a Dios. Batí tus palmas para Dios. Él está, Él te acompaña, Él está ahí, por más que no lo veas, está ahí, te va a acompañar, te va a ayudar, te va a guiar. Pero tenés que entender que esta guerra espiritual se gana con principios espirituales. Quiero invitarte a que por favor te pongas en pie. Hay un Dios todopoderoso que quiere lo mejor para tu vida. Hay un Dios todopoderoso que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede, que quiere abrazarte y quiere darte un estilo de vida mucho mejor del que llevas. ¿Mucho mejor que este? Sí, mucho mejor. Ese estilo de vida podemos lograrlo si somos hombres y mujeres como Moisés. Y yo quiero lanzar un desafío para la iglesia, solamente para los que quieran, solamente para aquellos que quieran practicar estos principios, solamente para aquellos que quieran ganar las batallas espirituales, solamente para aquellos que quieran llegar a la meta, solamente para aquellos que quieren decir como dijo Moisés: Dios es mi estandarte, Dios es mi bandera. Quiero desafiar a toda la iglesia a que a partir de mañana, porque la Biblia dice que hay cosas que se ganan con ayuno y oración. Quiero desafiarlos a llevar una semana de 7 días de oración y ayuno, de alabanza, de adoración y de vigilia. Estés en el lugar donde estés, en el horario que puedas, como puedas, en el tiempo que puedas. Si nosotros nos desafiamos y practicamos estas verdades espirituales y lo empezamos a hacer a partir de mañana, durante 7 días hasta el día domingo, pongo las manos en el fuego, porque es seguro de que Dios te va a sorprender, y es seguro de que la mano de Dios se va a mover, y es seguro de que vas a ganar las batallas espirituales. Esto es solamente para los que son abanderados, que quieren ser abanderados, solamente para aquellos que quieran buscar el rostro de Dios, y es solamente para aquellos que decidan en esta mañana decirle sí a Dios. Dios, quiero practicar estos principios que practicó Moisés cuando levantaba sus manos. Si querés aceptar el desafío, te voy a invitar a que cierres los ojos y hagamos una oración.